¿qué tal? Bienvenidos a En la Mira. Quien les habla es Nicolás Menacho. Vamos a empezar, no sin antes agradecer, por supuesto, a la coordinadora republicana, a BHTV, a Cable Más y a todas las cable operadoras que nos siguen a nivel nacional. No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre una situación que ya está escapando de las manos del gobierno y, por supuesto, también del Congreso, ¿por qué no admitirlo? Y es que la situación política del Perú no es la mejor. Para ello hemos invitado al analista político Pablo Zubiate. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Un gusto saludarte. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Y bueno, a través de ti saludar a toda la gente que nos sigue en tu programa. Gracias, Pablo. Pablo, a ver, para dar una mirada bastante general del asunto, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahorita con el sistema de seguridad en realidad y por qué no judicial también, ¿no? Que está muy ligado. ¿Por qué Claro, hay tanta ola de criminalidad hoy en día que no puede de alguna forma frenarse, ¿no? sí, bueno Nicolás, es importante que anotemos los antecedentes, ¿no? Mucha gente, digamos, mira el árbol como un problema cuando no mira el bosque y no hace una remembranza de por qué estamos en esta situación. Y es importante que nosotros nos remontemos aproximadamente 10 años atrás, cuando en el año 2015-2016 hubo una ola importante de migración aquí en el Perú. Y para aquel entonces el presidente Pedro Pablo Kuczynski aceptó, ¿no? Casi sin miramientos, la migración venezolana y lo hizo también sin interponer mucho control, ¿no? Y yo creo que eso en el largo plazo, tuvo una gran consecuencia en nuestra sociedad. Y no solo eso constituye un antecedente importante, sino también la constante crisis política que ha habido a partir de aquel entonces. No olvidemos que en aproximadamente 7 años, desde aquel entonces, el Perú tuvo 6 presidentes distintos. Entonces, yo creo que, yo creo que sumado a la inestabilidad del sector propio del interior, no olvidemos que en un lapso de 2 o 3 años el sector interior ha tenido aproximadamente 10 titulares distintos, lo que habla además de la poca estabilidad del programa o el plan político nacional para luchar contra el crimen organizado. Entonces, todos estos factores muestran que la confianza ciudadana está muy debilitada, hay un debilitamiento también del tejido social, hay una desconfianza del empresariado, del sector emprendedor, que ahorita está seriamente golpeado por las extorsiones, por las organizaciones criminales, por el sicariato. Entonces, eso unido también a esta crisis política permanente, esta encrispación que hay entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con la descentralización de las capacidades en materia de seguridad ciudadana, pero sin fortalecimiento presupuestario ni fortalecimiento también de habilidades de los gobiernos locales y regionales. Entonces, todo este mix, este conjunto de cosas nos llevan a la situación que ahora estamos y que a veces no sabemos digamos, cómo responder, ¿no? Claro. Poco cuesta creer que el cambio de un ministro va a solucionar el problema. Por eso es que muchas personas hablan, congresistas Muñante y otros congresistas adicionales, hablan sobre una reforma completa que debe tener el sistema de justicia y con eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Ujú. Y bajo estas premisas que está dando, de alguna forma, podrías decir que, bueno, ahora el nombramiento de Julio Díaz Zulueta va a ser lo mismo que lo que ha estado haciendo Santibáñez. O sea, es una Ya, continuidad de lo mismo, ¿no? eh, yo con mucha pena tendría que decir que sí, no hay mucha expectativa de que las cosas van a cambiar. Por una razón muy sencilla, Nicolás, es que el sistema sigue siendo el mismo, ¿no? Porque no tenemos un plan claro, un plan país, una política nacional concertada de seguridad ciudadana. No tenemos, digamos, los pilares sólidos, no tenemos la estabilidad suficiente, no tenemos el liderazgo político suficiente para poder encarar la situación. Y bueno, básicamente lo que esperamos es que estas medidas urgentes, estas medidas de emergencias, cumplan en cierta forma la finalidad que se han planteado, ¿no? Que reduzcan la criminalidad, digamos que se ponga paños fríos a esta situación muy fuerte que hay en la parte norte del Perú, en Lima metropolitana, ¿no? Digamos que las cosas por el sur y por el oriente peruano están más calmadas, aunque, digamos, hace poco en Tarapoto falleció un abogado muerto por el sicariato también, pero
yo creo que si es que no existe una visión compartida de hacia dónde debe ir el Perú y cuáles son esos cuellos de botella, tanto a nivel normativo como a nivel de política programática hay en el Perú, yo creo que va a ser muy difícil. Esperemos que el nuevo ministro pues se encare de manera decidida y sea un Ujú. concertador. No queremos más encrispación entre los poderes, sino queremos un trabajo conjunto, que es lo que se ve todos los días en los niveles inferiores, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público, pero no se nota, no se aprecia a nivel de liderazgos mayores, ¿no? Como son esos niveles de alta dirección. Pablo, ¿y qué opinas sobre la tan llamada hoy en día, bueno, politización de la justicia? Esto en cierta forma también afecta, ¿no? Pues no, la gobernabilidad de alguna forma, ¿no? Por supuesto, Nicolás, es un tema sumamente importante que no es novedoso, pero que actualmente sigue golpeando el sistema de justicia y, ¿por qué no, el sistema político también, ¿no? Porque existen muchos partidos que actualmente se sienten, digamos, atacados por esta, digamos, esta ola que ha venido teniendo desde el año 2017, justamente con el enjuiciamiento a Keiko Fujimori, presidenta lideresa de Fuerza Popular, su ingreso a la cárcel hasta en dos o tres oportunidades. Lamentablemente el fallecimiento de Alan García, que también está en este marco de la, de la politización de la justicia. Y entonces yo creo que esto le hace muy poco favor al sistema político en el Perú. Yo creo que tanto el sistema judicial, ¿no? El sistema de justicia en el Perú que está integrado por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, ¿no? El sistema de defensa pública, la Policía Nacional, creo que deben ser conscientes de su rol que juegan en la sociedad y cuál es el mandato que tiene la Constitución política para desempeñar sus funciones. Cuando estas funciones se ven trastocadas, se ven excedidas por quizás por ahí algunos apetitos políticos, yo creo que hay un debilitamiento en el sistema político, hay un debilitamiento en el sistema de justicia y eso, por supuesto, repercute en la percepción de la seguridad ciudadana, ¿no? Incluso también te podría decir que ya no hay una confianza por parte del votante hacia los mismos partidos políticos, ¿no? Pareciese, y he escuchado mucho decir a muchos analistas políticos que ya no existen partidos políticos como tal, con ideas con convicciones de alguna forma, sino que son agrupaciones en donde se reúnen por una conveniencia más que todo lucrativa o de beneficio personal, ¿no? Me pareciese en algunos Correcto, casos. Nicolás, tienes toda la razón, ¿no? Lamentablemente, las reformas impulsadas en el gobierno de Martín Vizcarra han terminado por dilapidar, dar un duro golpe al sistema de partidos nacional. Actualmente vemos una diseminación, o sea, una atomización de los partidos políticos que surgen en función de intereses. Como tú bien indicas, no surgen como estructuras programáticas de, digamos, un ideario, una visión, un conjunto de valores. No, más bien nacen desde la intención del apetito político, desde la intención de la candidatura en la próxima elección. Y yo creo que eso hace un flaco favor al sistema de partidos, que si ya antes estaba debilitado, ahora lo está mucho más, ¿no? Por eso es que algunos congresistas, algunos políticos sugieren y recomiendan o promueven de alguna forma las alianzas partidarias, ¿no? Creo que esta unión de partidos afines que comparten una visión de país, que comparten valores, comparten principios, creo que va a fortalecer finalmente, digamos, la visión de lo que se quiere ofrecer al electorado, digamos, un conjunto de ideas, un conjunto programático de propuestas que finalmente, bueno, creo que harían bien para poder tener claramente qué es lo que se quiere para el Perú y en función a eso elegir a nuestras próximas autoridades, ¿no? Claro, y Pablo, también se ha hablado mucho acerca del Congreso, que no está ejerciendo una buena labor y que en un futuro se espera que ahora que, bueno, con la Cámara de Senadores y Diputados las cosas puedan mejorar. ¿Esto cómo lo ves tú? Mira, yo tengo mucha expectativa de la bicameralidad en la próxima elección, ¿no? En el próximo Congreso. Históricamente, la diferenciación o la distinción o la separación entre dos cámaras de senadores y diputados ha tenido buenos resultados, ¿no? Al menos es así en el derecho comparado. Estados Unidos es el más claro ejemplo de un éxito en cómo diferenciar, cómo separar las cámaras y cómo éstas pueden traer beneficios en la política de un país, ¿no?
Yo creo que va a mejorar mucho la calidad normativa, para empezar, la calidad en la producción de las leyes, ¿no? Porque tenemos un Senado que va a ser una especie de que va a haber un tipo de control, ¿no? Un tipo de filtro para las propuestas que surgen a partir de la Cámara de Diputados. Vamos a tener personas con trayectoria política, con una trayectoria profesional también, con un reconocimiento por parte del electorado, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional. Y por supuesto, yo creo que este filtro, esta diferenciación, esta doble cámara, ¿no? Que funciona como a veces una doble instancia, va a poder, digamos, mejorar la calidad de la producción normativa, va a poder también dar prestancia al Congreso, ¿no? Que está bastante debilitado. Y yo creo que finalmente va a contribuir de manera muy sustancial a cómo esa percepción ciudadana, digamos, tienen a nuestros parlamentarios, ¿no? Ahorita hay mucho desgaste, hay mucha controversia, mucha crítica, mucho cuestionamiento. Y yo creo que esta bicameralidad va a contribuir. Es mi expectativa y estoy seguro que va a ser así, Nicolás. Y esperemos que lo sea, porque de hecho, mientras haya esta inconsistencia política que hoy en día vemos, bueno, los problemas que de ahí se derivan probablemente continúen, ¿no? Y el tema económico, creo que el tema económico también sería interesante tocarlo y hablar un poco al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que se avisora para los próximos años? Hay algunas expectativas, me parece, por parte de Julio Velarde también, ¿no? Según Claro que sí, claro comentábamos. que sí. Sí, sí, hace poco Julio Velarde dio un reporte de inflación en donde hizo público el control por parte del Banco Central de Reserva de la tasa inflacionaria en el Perú. Y yo creo que obviamente lo indicó, pues eso es por el adecuado manejo macroeconómico que tiene el país, es también por las sólidas bases que posee a nivel normativo, constitucional y las bases macroeconómicas que posee, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver, Nicolás, con las expectativas que tiene el empresariado. Si bien estamos en un entorno difícil, muy crítico, donde no hay una estrategia contra el crimen organizado, pero no obstante ello, los empresarios en el Perú, digamos, la fuerza emprendedora nacional, ¿no? Los mercados de abasto, la gente de la calle, eh, tiene esa esperanza de que el Perú va a salir de esta crisis, ¿no? De esta Ujú. situación tan compleja, ¿no? Como siempre decimos ahí, el Perú es más grande que sus problemas. Y Claro. por supuesto que hay una expectativa positiva para que los próximos años revertamos esta situación, se reduzcan las tasas de desempleo, Mm. el PIB crezca en el mediano y corto plazo. Y bueno, estemos hablando de un crecimiento sostenido en los próximos 7 años, ¿no? Lo que se quiere es que este crecimiento pueda durar hasta el año 2030, se mantenga un nivel promedio de incremento del PBI y pues volvamos a nuestros años mozos del 2006 al 2013, ¿no? Creo que eso apuntamos todos, ¿no? Claro, y de hecho, hasta hace poco, bueno, yo hace unos días escuché el intento de reformar o de retrotraer un proyecto de ley que me parece que lo impulsó Cabero en su momento, que decía que básicamente que había que eliminar el control de la tasa de interés, ¿no? Y esto iba a permitir que los bancos empiecen a, digamos, a prestar mejores servicios a las personas verdaderamente necesitadas, ¿no? Personas que muchas veces ya habían caído en manos de extorsionadores porque no pueden pedir préstamos a los bancos, ¿no? ¿Esto tú consideras que son medidas que van a ir de alguna forma beneficiando el comercio o beneficiando el sistema económico de nuestro país? Yo creo que sí, por supuesto que sí, ¿no? No, Cabero parte de una premisa muy conocida de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Que postula que mientras menos control, más actuación del mercado, ¿no? Y yo creo que eso es una premisa completamente validada por la realidad. Allí donde hay un control muy fuerte, muy férreo por parte del Estado, siempre ha habido de pronto distorsiones. Y en la medida en que la competencia dicta cuáles deberían ser las tasas, digamos, o hay un menor control por parte de las entidades gubernamentales, creo que en esa misma medida esta competencia va a favorecer a quienes son consumidores, ¿no? Y los consumidores de los créditos en el Perú, pues son los pequeños y microempresarios, ¿no? Lamentablemente, el difícil acceso a la formalidad crediticia
hace que las propias empresas, emprendedores, comerciantes tengan que recurrir a mecanismos informales para conseguir créditos, ¿no? Y esto pues aumenta la criminalidad o alimenta la criminalidad, ¿no? Entonces yo creo que la propuesta de Economista Cabero es bastante importante, importante que se tenga que discutir, obviamente, pero parte de una premisa muy válida de que el mercado es el llamado digamos, a dictar con sus mecanismos cuáles son los precios que deberían existir, ¿no? Y no partir de una premisa, de una determinación gubernamental de cuáles deberían ser los precios, en este caso los productos financieros o crediticios, ¿no? Efectivamente, Pablo. Y en el aspecto internacional, bueno, ligado también, por supuesto, al lado económico, ¿no? Y ya para ir cerrando, porque no tenemos mucho tiempo en este programa, ¿qué opinas actualmente de las relaciones Perú-China? ¿Van a ser fructíferas hacia un futuro cercano, de repente un poco más largo? Mira, este tema de Perú-China ya viene desde hace algunos años llamando la atención de la academia, de la clase política, y yo creo que inclusive merece muchísimo más trabajo, más examen. Yo creo que China no actúa de manera, eh, digamos, inesperada o sorpresiva. La actuación de los chinos obedece a un plan, ¿no? A una estrategia. Y claramente ellos están buscando ocupar espacios geopolíticos a través de la inversión en infraestructura, inversión en minería, inversión en diversos rubros de la economía. Entonces, yo creo que en el mediano plazo quizás, en el corto plazo quizás sea beneficioso porque, por ejemplo, los 3.600 millones de dólares que han sido invertidos en el puerto de Chancay van a ser útiles para toda esa zona norte de Lima, ¿no? En la provincia de los departamentos de Lima y de Ancash. Pero yo creo que en el largo plazo sí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque las aspiraciones de China no se condicen tanto con los valores democráticos. Claro. Y por supuesto que ellos no dan solamente inversión a cambio de nada. Por supuesto que van a buscar alianzas estratégicas, fortalecimientos institucional, fortalecimiento cultural, fortalecimiento político con el país con quien ellos están trabajando, en este caso Perú. ¿Por qué han elegido Perú? Fíjate, Nicolás, por sobre todos los países de América Latina, al menos de Sudamérica. No, no escogieron a Chile, no escogieron a Colombia, no escogieron a Ecuador, escogieron al Perú. Y yo creo que eso se da en un contexto coyuntural del Perú eh, muy crítico. Yo hasta diría Ujú, que hasta vulnerable, ¿no? Porque, como bien sabes, estamos en una crisis que empezó en el 2016 y ya van a ser 10 años que no termina, Nicolás. ujú, Entonces, eso es importante que la gente sepa, conozca que China no invierte por puro gusto o porque se le antoja. Eso obedece a un plan claro, estratégico y, por supuesto, Estados Unidos tiene los ojos puestos en el Perú para ver cómo evoluciona esta alianza. Porque no olvides ujú, que Nicolás y la gente que nos acompaña, el socio natural, geopolíticamente hablando, internacionalmente hablando, del Perú siempre ha sido Estados Unidos. Siempre, claro. desde que nació la República. Ahora estamos virando hacia Asia, estamos cambiando y eso, por supuesto, que nos va a traer repercusiones. Así que hay que estar atentos, hay que estar vigilantes a la expectativa de cómo evoluciona esto y sobre todo como ciudadanos estar informados y controlar y exigir cuentas a nuestros congresistas y autoridades para que ellos decidan en función a lo que la ciudadanía quiere y a lo que la ciudadanía le conviene, ¿no? Eso es importante, mi querido Nicolás. Efectivamente, como tú bien mencionas, yo creo que es sumamente importante que hoy en día, y más que nunca, ejerzamos, digamos que en lo que se viene un voto consciente, ¿no? Porque creo que estas elecciones van a ser determinantes para lo que viene para el Perú en adelante, y por supuesto siempre estar atentos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y por supuesto, muchas gracias Pablo por estar hoy en día con nosotros. Yo de hecho creo que te vamos a volver a tener en la mira. Sería interesante volver a conversar sobre lo que viene sucediendo en el Perú y lo que va a suceder posteriormente, ¿no? Nicolás, Este, muchas gracias por la invitación a Coordinadora Republicana, a BHTV y bueno, contento de estar aquí, por supuesto, cuando gusten, muy predispuesto para poder colaborar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Listo, Pablo. Muchas gracias.